Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa, su programa Viviendo tu Mundo al 100. El día de hoy me acompañan mis compañeros Adrián, Fer y Wilbert en un programa de lujo. Adrián, cuéntanos un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy. Claro que sí, hola, hola a todos, hola a todas, a Hola, hola. todos. Me da mucho gusto que estemos. Ha habido otros programas y bueno, espero que nos estén siguiendo ahí en las diferentes cápsulas, ¿no? Pero yo creo que en las últimas dos habíamos estado dos, tres, ¿no? Entonces está padre que estemos más porque nos va a permitir poder platicar sobre las diferentes perspectivas que tiene este tema. Y a lo mejor es importante tomar en cuenta que el tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema que a lo mejor se pueden encontrar desde libros, en mucha información, incluso como hasta un poquito como la etiqueta en algunos contextos de lo que es las personas altamente sensibles. Y entonces, bueno, básicamente es de lo que vamos a tratar de aclarar e ir compartiendo un poco de esto, ¿no? Pero no sé, ¿ustedes qué opinan o qué podemos decir de esto? Mira, a mí me gustaría comenzar pues con la pregunta al público que nos ve, que qué es lo que piensan ellos cuando escuchan que hay una Personas, persona altamente sensible, ¿no? Porque de Sí. repente antes de preparar ya el tema, de conocer un poquito más, pues nosotros igual de repente nos hicimos la pregunta, ¿no? De qué es para nosotros también una persona altamente sensible. Y bueno, se nos pueden venir muchas ideas a la Ujú. cabeza, ¿no? De claro. repente, voy a compartirles algunas de las que yo he pensado y obviamente a lo mejor voy a decir cualquier cosa y el tema pues nos va a ir como aclarando Sí, esto, que eso ¿no? sería la Porque a idea, mí claro. lo primero que pensé con una persona altamente sensible es una persona que está llorando todo el tiempo porque le conmueve muchas cosas. Entonces de repente eso se me ocurre cuando escucho una Una persona persona altamente altamente. Definitivamente. sensible, Claro, yo ¿no? igual incluso creo que pensé, es una persona que se toma todo a pecho, ¿no? Todo personal. O que dramatiza, ¿no? O sea, una persona muy Que intensa. dramatiza, exacto. Y que en muchos contextos a lo mejor esta parte, y yo bueno, yo es algo que a lo mejor siempre pienso y de lo que constantemente puedo llegar como a platicar, digo, evidentemente por el tipo de personas con las que convivo y evidentemente también por la práctica profesional, pero como si fuera un descalificativo, Así ¿no? es. O Ujú. sea, como si ser muy Altamente sensible. sensible Claro. Como fuera desde el nombre, ¿no? Hay una exacto, una predisposición. predisposición, ¿no? Y de ahí surgen todas estas cosas que de alguna otra forma hemos llegado, que todos hemos llegado a utilizar, ¿no? O sea, Sí. es que soy muy intenso, o tú eres muy intensa, Ajá. O o que bájale dos bájale rayitas. dos rayitas, ¿no? Pero justamente de lo que va vamos a decir, como un poco el constructo o el concepto de las personas altamente sensibles, es hablar que existen ciertos rasgos o características que pueden hacer que estas personas tengan una particularidad que pueda llevar al punto de que su sistema neurosensorial Ujú. llegue a ser como muchísimo más receptivo, Más eh, desarrollado, ¿no? más desarrollado y que entonces, más que a lo mejor hacer el drama desde la parte descalificativa, puedan percibir situaciones que puedan llevar a evocar ciertas respuestas, que bueno, justamente es de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Pero no sé cómo escuchan E esto que les iniciar digo. también, ¿no? Con que no es una enfermedad, ni un trastorno, ni una Claro. patología, ni nada. Al contrario, es simplemente que el sistema neurosensorial está un poco más desarrollado y un rasgo de personalidad distinto. Y creo que esto es importante porque esto nos va a alejar de esta descalificación de que puedo tener algo malo, ¿no? Por Ujú. ser altamente sensible o una persona altamente sensible. Y yo creo que nos ayuda a poder entender por qué reaccionamos o estamos de cierta manera en ciertas situaciones, en ciertos momentos, ¿no? Creo que nos ayuda a entendernos mejor el conocer el tema y nos Ujú. aleja de que esto sea un calificativo, ¿no? Y que no es una enfermedad, no es un No es un trastorno. trastorno, claro, y no poner etiquetas, porque a veces nos preguntamos por qué reacciono de cierta manera, por qué reacciona mi pareja, mi hijo, algún familiar de cierta manera. Y a lo mejor es porque son personas altamente, o somos personas altamente sensibles y no sabíamos o no conocíamos de este término. Y que a lo mejor, y que sí, a lo mejor es bien importante, o sea, bueno, subrayar.
Porque, bueno, muchas de las cosas que platicamos nosotros en estas cápsulas es con la finalidad de llegar a de esta autorreflexión, a este autoconocimiento, que a final de cuentas es información sobre uno mismo que nos va a aportar y que nos va a acercar a lo mejor como a una mejor gestión de situaciones que pueden generar conflictos. Y entonces las personas, o hablar de este término de las personas altamente sensibles, tenemos que considerar que entonces, más que hablar efectivamente como dice Fer, de un trastorno o un Ujú. diagnóstico, estamos hablando como de ciertos rasgos. Y por rasgos nos referimos como a estas, vamos a decir, como a estas Características. tendencias, Ok. características que puedan hacer que una persona vuelva a repetir algunas características o, perdón, como algunos patrones de comportamiento, Ok. ¿no? Entonces, si yo tengo un rasgo de X cosa, ese rasgo va a explicar que bajo ciertas situaciones yo pueda tener una mayor tendencia a comportarme de la misma manera, ¿ok? O Ok. sea, no es, vamos a decir, como una etiqueta de blanco o negro y entonces si yo soy altamente sensible voy a comportarme siempre de la misma manera, no necesariamente, es un atributo o una característica más. Ok, entonces, ¿cómo podríamos definir qué es ser una persona altamente sensible? Yo pensaría a lo mejor justamente en esta característica que está relacionado con la manera de percibir situaciones que van desde situaciones, vamos a decir, también relacionado con los órganos de los sentidos, Ok. que van a generar que la persona pueda incluso ver cosas que a lo mejor las otras personas no ven, pero no Como sé esta cómo. información sensorial, ¿no? Que podemos tener más desarrollada que, como tú dices, Adrián, o sea, com- como que incluye más allá de solamente hablar de emoción. Sí. Ok, somos más perceptivos a lo que nos rodea sensorialmente. En todos los sentidos, ¿no? O sea, no Ujú. únicamente en las emociones, sino en el mundo exterior, o sea, todo lo que nosotros percibimos a través de los sentidos es como con mucha mayor intensidad en una persona que es altamente sensible. Claro, porque en una persona altamente sensible, eh, ruidos, bueno, que habrá que hacer la diferencia, o sea, sí puedo yo percibir y a lo mejor estar como al pendiente de detalles de la comunicación no verbal de alguien, ¿no? Ok. Y que Exacto. entonces eso pueda generar que yo me enfoque más en esa parte de la atención y que a lo mejor yo empiece a traducir o interpretar desde el aspecto sensorial. Iba yo a decir como esta parte de los ruidos, ¿no? Pero es importante separarlo o a lo mejor no confundir con aquella otra hipersensibilidad sensorial que puedan llegar a tener las personas o que vivan con un espectro autista, en Claro. donde Que hay una diferencia ya. enorme, estamos hablando de cosas completamente Ujú. diferentes. Pero entonces en la persona altamente sensible, a lo mejor la Puede forma. abrumarse, ¿no? Como muy fácilmente. Exacto, y que eso entonces lo pueda vivir y lo pueda traducir en angustia, porque la manera en la que me contestaste fue Ujú. a lo mejor con un tono elevado. Y entonces eso yo diga, ¿Es a mí? ¿por qué será que me Porque, está claro, hablando? ¿Está enojado? ¿Hice algo? ¿Hay algo de mi conducta que está generando? O sea, y entonces eso genera como toda una serie de gestión emocional que a lo mejor no se esperaría para una determinada situación, y entonces de ahí es que viene esta parte de la sensibilidad a la alta, ¿no? entonces a una persona altamente sensible le puede lo que los demás piensen y cómo se comporten alrededor de ella, ¿no? Sí, o sea, también a lo mejor que quizá eso también puede sonar como algo descalificativo, ¿no? Porque me importa demasiado lo que piensen de mí y entonces decir, ay, bueno, pues es que eres un inseguro. Claro, pero No, no va en no, función de inseguridad, ¿no? exacto, Sería en No, función ujú. de emociones, ¿no? exactamente, Digo, En cómo me finalmente, siento con esta respuesta sí. tuya. Exacto. Ok. finalmente es un rasgo de la personalidad, ¿no? O Ujú. sea, Ujú. y como tal es algo que puede ocurrir en una situación y puede no ocurrir en otra Exacto. situación, aunque sean similares. Y algo importante, ¿no? Que decían por aquí que no es un trastorno, no es una patología, pero tampoco, y ahorita me estaba acordando, tampoco es un don. O sea, tengo el don de la alta sensibilidad, pero ahorita me acordaba en una Sí. sesión con un paciente que me platicaba sobre esto como si fuera un don, como si él pudiera de repente ser muy sensible ante
las emociones de los demás, como Como esa empático. facilidad, como esta facilidad de percibir. No hablaba de empatía, hablaba como, como de como, vibra, ajá, De como de energía. esta energía que estoy sintiendo, y que que ya puedo está, interpretar todo lo que tú ajá. quieres decirme, Y ¿no? justamente esto que decían de Sí. que como que empiezan como a sobrepensar, ¿no? Las emociones del otro, porque está molesto, porque esto. Entonces, sí siento como si la otra persona estuviera enojada. Y creo que, y ahorita digo, tocando esta parte, ¿no? De lo que no es y de lo que sí es, Ujú. me hizo recordar esto que me decía que pensaba que era como un don y en realidad son rasgos heredados, ¿no? Que Puede pueden ser, sí. heredarse Ujú. y que creo que eh, esto nos aleja a este pensamiento a lo mejor mágico de pensar que estamos. Y que yo creo que Claro. como todo rasgo de personalidad, ¿no? O sea, no necesariamente quiere decir que sea malo ser una persona altamente sensible, pero tampoco que sea algo totalmente positivo, ¿no? Porque si no se canaliza o si no se ponen los límites que se necesitan, como lo que comentaba Adriano, de Sí. engancharse un poco con las situaciones que pasan en el mundo exterior, sí puede generarnos ciertas características a lo mejor de inseguridad o a lo mejor incluso de llegar a como a un episodio de depresión o algo así, si realmente no podemos canalizar como todas estas emociones y sentimientos que tenemos. Entonces, creo que es como tener un balance y un equilibrio y principalmente poder tener como este autoconocimiento de saber que soy una persona altamente sensible y poder como canalizarlo, ¿no? O sea, de sentir, de ser tener comunicación asertiva con las demás personas, de poder Gestionar mis gestionar las emociones. emociones, ¿no? A través del arte, porque creo que una característica de las personas altamente sensibles es que pues pueden como tener estas formas de creatividad o de expresarse a través del arte o del ejercicio y todas estas formas de canalizar las emociones que estamos sintiendo justo para no engancharnos y no como, como Saturarnos, saturarnos, exacto. porque yo creo que a final de cuentas ese es uno de los, de a lo mejor como de los inconvenientes, ¿no? Que la persona si no gestiona bien sus emociones se satura y la saturación pues evidentemente representa una mayor carga, pero también un mayor sufrimiento. Pero, ¿qué les parece si a lo mejor abordamos específicamente de las características que yo creo que independientemente de los conceptos que a veces, bueno, particularmente a veces me cuesta un poquito trabajo traducir todo esto sin meternos en rollo ahí de que De tecnicismos. tecnicismos y decir que si la ínsula y que si las Exacto. neuronas Sí, espejo y porque todo ese rollo. es Claro, pero con las fácil para... características podemos operacionalizar y dar un poquito más de claridad al Y término. que alguien que nos vea o que nos escuche, entonces puede decir, ah, o sea, igual Ya, y resulta que sí soy, ¿no? Claro, palomita, sí Exacto. somos. Y a lo mejor en una... que hay que considerar que también esto del concepto empieza o tiene como mayor popularidad ahí en los años muy lejanos, en los años 90. 90 ni tan lejano, está Así cerquísima. Nos lejísimos. estás quemando, No amiga. tan No, por No tan lejano. supuesto, lejano. nosotros ya estábamos aprendiendo a manejar. Fer no. Yo no. Eh, en donde se empieza a popularizar esto, bueno, hay una autora que escrita, que ha escrito mucho sobre el tema, que es la doctora Elaine Aron, que ella es una doctora en psicología y que empieza a manejar este tipo de terminología. Concepto. Y a partir de eso es que se han publicado muchos libros y bueno, vale la pena que a quienes les resulte interesante ese tema se vayan a revisar en cosas estrictamente De Elaine. de Elaine Aron. Entonces, pero se pueden hablar como de 4 características básicas para poder identificar a una persona altamente sensible. Una de ellas es el Procesar toda la información. sí, como el overprocessing, o sea, que es justamente como Mm. sobre reflexionar O sobre sea, son los una overthinkers, Yo le ¿no? Los que digo, yo piensan le de digo más. sobrepiensa. Estás Sobrepiensa, claro. sobrepensando mucho, pero sí, es finalmente Y es que esta toman como reflexión. situaciones pasadas, ¿no? O sea, como que en vez de centrarse en el aquí y el ahora, sino como que recuerdan cosas que pasaron o que pueden pasar y entonces te saturas de toda esa información antes de tomar una decisión, por lo que tomar decisiones suele ser un poco complicado para una persona altamente Porque sensible. además el pasado no lo puedes cambiar y el futuro no ha llegado y están muy conflictuados o estamos conflictuados cuando somos personas altamente sensibles con lo que ya pasó o con lo que puede pasar y es esta parte que dices tú, Wilber, de
sobrepensar las Ujú. cosas y a veces te quedas toda la noche pensando cosas que ni han Sí. pasado. Es que imagínate, es una persona o bueno, es una característica en este tipo de personas donde reciben de manera muy intensa también y es como estar dándole vueltas al asunto. Ujú. Este Girando sobre el meme mismo de, eje. ajá, dándole vueltas al asunto, que es este sobre reflexionar, sobre pensar sobre la situación y están dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas y es como una característica para reconocer muchas veces este tipo de rasgos. Ok. ¿Qué otra característica hay, Adrián? Otra característica entonces sería la sobreestimulación. Ok. Y entonces eso está sí como mucho más relacionado ahí como con ciertas cosas a nivel sensorial y que dentro de la manera en la que registran la información o a lo mejor incluso todo lo que pueda estar relacionado con una decisión o una situación va cargada de mucho esta capacidad de poder observar y a lo mejor ver situaciones que me van a sobreestimular y que al sobreestimularme justo como lo que decíamos, ¿no? De pronto estoy al pendiente de la forma en la que me dijiste, Ujú. en la forma en la que estaba sentado, en la forma en la que lo hablaste, qué tono, qué volumen, o sea, Claro. muchas cosas que entonces me pueden sobresaturar y al saturarme, evidentemente me van a agotar. Digo, finalmente, una característica de estas personas va a ser esta saturación porque tienen como esta facilidad, ¿no? O sea, eh, de estimularse de más o de De sobreestimularse y sobreestimularse. terminan saturadas. Y que incluso no es hacia uno mismo, ¿no? A veces es hacia los demás. O sea, Sí. el pensar como tratar de tener este perfeccionismo o tratar de no defraudar a los demás para no hacer sentir mal a otro, para no, o para que el otro no se vaya a molestar. Entonces, hay una tendencia a sobrecargarse a uno mismo de las expectativas o de lo que la otra persona le gustaría que tú fueras. Y entonces ahí es cuando hay un conflicto interno de hacia como el generar empatía además con el otro, ¿no? O sea, Claro. el pensar que el otro a lo mejor quiere algo que tal vez y ni es verdad, ¿no? O sea, Exacto, ¿no? O sea, y lo Y yo cansado creo que es que eso. esto que dices, Fer, nos lleva a la tercera característica, Ujú. que es esta de em, Como mucha emocionalidad, emoción, ¿no? ¿no? O sea, yo Mucha hacía emoción, así porque como emoción. las emociones tan fuertes, ¿no? Sí, que eso es, bueno, Ajá. vemos, ¿no? O O sea, Porque sea, así las de, o vivimos. sea, lo viven. que tiene como esta facilidad para emocionarse, ¿no? Sí, Tiene una facilidad, o sea, es mucho más fácil el ver a estas personas este rasgo, ¿no? De que se emocionan por algo, que ya sea bueno, ya sea malo, ya sea triste, ya sea alegre, ya sea algo. ujú, O sea, si tú estás pasando un mal momento, yo me voy a poner de malas con quien te agredió. Si tú estás llorando, yo voy a llorar contigo. Como una empatía Ujú. exagerada. Ajá. O sea, como una empatía Como, exagerada, pero más bien es como, te lo voy a poner así, haz de sí, cuenta, si lo ponemos por niveles, y haz de cuenta que algo me dejó triste a mí, y a nivel 5, ¿no? Y a una persona que tiene ese exacto. rasgo, la característica es que no va a estar en un nivel 5, va a estar en un un nivel nivel 10 10. ok. o que se puede clavar, ¿no? Con algo que para Ujú. ti, bueno, pasó, lo sufriste y ya está, ¿no? Para otra persona que es altamente sensible puede ser algo que verdaderamente le dure como mucho tiempo o se clave con el tema y no pueda Le sigue dejar dando de vueltas, pensarlo ¿no? o dejar de sentirlo o Ándale. dejar de experimentar todas esas emociones o Ujú. todo esta parte sensorial de todo lo que hayas vivido, lo que pasó, que para una persona que no lo es, puede que pase con mayor Ajá, facilidad. Claro. que sea menos evidente además, ¿no? Porque Ujú, entonces sí puedo mostrar como esta empatía. A lo mejor ni siquiera es algo que me está pasando a mí o a un familiar cercano. O sea, lo vi en una publicación y entonces empiezo exacto. como a empatizar, me enojo por la publicación y ahí Revivo el caso todos los días. Claro, ¿no? revives el caso Y es todos justamente, los días. digo, a lo mejor, y tomando en cuenta también las condiciones en las que vivimos hoy en día y a lo mejor mucho del contacto que tenemos
ventanas como pueden ser las redes sociales y la información ahí, y cómo de pronto podemos observar a personas que a lo mejor, ok, vieron una noticia X, ¿no? O algo lamentable, como pudiera ser algo relacionado con pérdidas, muertes, guerras, ¿no? Y entonces hay personas que dicen, híjole, qué mala suerte, qué feo. Y personas que ven la noticia y entonces a eso es lo que hablamos con la emotividad hacia elevada, y entonces lo sufres y entonces te enganchas y entonces sentir esa necesidad de tener que hacer algo porque no contienes la emoción de lo que pueda estar representando. A eso es lo que nos referimos con esa característica. Y la cuarta La cuarta. es aquella que está relacionada, no me acuerdo, ahorita lo voy a... Velo y en tu chafa, yo ahorita aquí tengo mi chafa y tiene que ver, Ya me acordé. esto dice que esta característica es que estas personas con alta sensibilidad tienen una elevada sensibilidad, ¿no? No Sí. solamente en cuanto a los 5 sentidos, o sea, la vista, el tacto, el oído, el olfato, sino también a estas cosas sutiles que puedan ocurrir o que puedan haber a lo mejor pequeños cambios en el mismo entorno, son las Y que personas les que se van a cause. dar cuenta que a lo mejor, no sé si cambian nuestro fondo, a lo mejor nos va a hablar del fondo, ay, me emociona cuando veo el fondo diferente, y a lo mejor no los cambiaron y nadie ni Nadie más se dio cuenta nos cuenta. dio, no se dieron cuenta, ¿no? Sí, sí, y en eso que a lo mejor también pudiéramos decir, y lo que platicábamos hace ratito con respecto a sutilezas, como pueden ser la comunicación no verbal. Y entonces me dijiste buenos días, pero dije, ¿pero por qué, Fanny? O sea, ¿está todo bien? O sea, porque, no sé, siento algo. Siento algo raro Es como que me la lo semana dijiste. pasada no me lo dijiste así. Ujú, Ujú. Y exacto. entonces es así como que la semana pasada, ahorita, Y uno a veces ni recuerda, ¿no? Cómo, Ajá, de qué manera te lo Claro. dije. A lo O mejor te lo incluso, estoy diciendo así porque vengo con prisa. exacto, incluso Justo. puede ser algo que no necesariamente tenga que ver con la otra persona, sino Ujú. algo personal, pero la persona altamente sensible va a sentir que es hacia su persona. Se lo Entonces toma esto, personal. exactamente. eso puede Exacto. causar problemas. Y puede ser con cosas muy sutiles, ¿eh? Con cosas así muy, muy sutiles. A lo mejor nos traen este florero muy bonito, las flores rojas, y la persona esta va a decir, ay, qué bonito, qué hermoso, que nos hayan cambiado. Ujú. Y a lo mejor a Y yo voy a otros, decir, así, ay, qué bonita. Está o muy ay, bien ahí. qué bueno que lo pusieron, ¿no? O sea, creo que ahí empiezas como a identificar estas características. Y bueno, creo que es así a grandes rasgos las características que podemos identificar en Y una pensar persona. que tampoco es malo, ¿no? O sea, al final estas características pueden sonar un poco como negativas. Sin embargo, Sí. si uno las aprende a canalizar, realmente sí puede ser una habilidad distinta a otras personas, puede darte como un poco más de... Pues sí, el generar empatía al final es un rasgo de personalidad bueno, si lo canalizas y pones los límites necesarios hasta el punto en el que no te afecte a ti mismo o a Ujú. la otra persona. Entonces creo que como hemos mencionado desde el inicio de este programa, aquí todo se trata de equilibrio, o sea, de poder llevar las cosas, de aprender como a tener este equilibrio ni entre lo exagerado ni lo que es así como por debajo, ¿no? O sea, al Sí. final Encontrar el el punto encontrar medio. el punto medio y que sobre todo ustedes en casa aprendan como a tener esta conciencia de los temas y que aprendan a reflexionar sobre esto, ¿no? Tampoco engancharse con la idea de que lo vi en el programa Ay, y así es soy. algo y bueno, ya empezar Checklist. como a autodiagnosticarse todo, ¿no? O sea, todo lo que dicen, yo sí soy, sí soy, sí soy. Soy Claro. resiliente, O soy sea, ansioso, soy persona altamente Altamente sensible. sensible. Porque la idea es justamente eso, ¿no? Como tener información y a lo mejor pasito a pasito, evidentemente hay muchas cosas mayores que se pueden trabajar dentro de un proceso psicoterapéutico, ¿no? Hablando de autoconocimiento y luego del autoconocimiento, pues a desarrollar estrategias para gestionar o lidiar con aquellas cosas que me cuesten más trabajo. Pero hablando específicamente de las personas altamente sensibles, o sea, ser empáticos es lo que yo pudiera Rescatar. rescatar, incluso y a lo mejor ahora
bueno, no ahora, si ya llegaron hasta aquí en este video, les vamos a pedir que nos sigan porque después, en unos 2 días, vamos a publicar los tips y las recomendaciones de este tema. Pero a lo mejor considerar que las personas altamente sensibles, o sea, son aquellas personas que también se pueden asustar más fácilmente, también se pueden enganchar más fácilmente en ciertos temas, también pueden ser empáticos, pero que de alguna u otra forma debemos respetar antes que descalificar, Claro, el ¿no? proceso de cada quien, todos somos diferentes y hay que aprender a respetar el proceso. Creo que es un tema muy, muy Sí, interesante. está bien padre. Espero que lo hayan disfrutado igual. De este tema podríamos hablar muchísimo más, pero se nos está acabando el tiempo. Ya. Cuéntanos un poquito, Wilber, ¿dónde nos pueden seguir? ¿Dónde nos pueden ver? Sí, miren, les cuento así en breve, rápidamente, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y nuestra fanpage de Facebook, como Viviendo tu Mundo al 100 con número, así nos pueden localizar, pero hoy quiero decirles algo súper importante porque ya está el nuevo número de la revista de Sí. Viviendo tu Mundo al 100 del mes de junio. Entonces les invito a que ya pueden entrar a la página, inclusive a nuestra página www.viviendotumundoal100.com y ahí pueden descargar la revista, es totalmente gratis y este mes estoy viendo que viene bien interesante para todas las mujeres. Hay un artículo, un escrito sobre un taller que hará que vivas tu mundo al 100. Y además es un Intégrate, taller, mujer. ajá, se llama Intégrate Mujer, ese es nuestro artículo principal de este mes, del mes de junio, en la revista Viviendo tu Mundo al 100, con Adelaida Harrison, que es una gran amiga de aquí del programa y que ha estado también como invitada en nuestro programa. En muchas ocasiones. Pídanos la revista WhatsApp, por por Instagram, por Facebook. todos, en todas las plataformas pueden mandar mensajes. Ahí nos pueden encontrar y mándenos mensajes, déjenos por ahí que quieren la revista y bueno, la pueden descargar ahí Tiene un montón de fácilmente. artículos, ¿no? Básicamente es como el tema central, ¿no? Ujú. Y el artículo de la persona o el profesional que está en la portada, pero siempre hay muchos colaboradores en esta revista digital, en donde pues evidentemente abordamos temas relacionados con desarrollo humano, crecimiento personal. Entonces, ojalá y que la puedan, aparte te la comparte muy fácil, la puedes tener ahí en Súper PDF, fácil, la yo ya la mandas estoy hasta viendo. por WhatsApp y todo el asunto, está muy padre. Y pues evidentemente síganos, coméntenos, o sea, para nosotros es muy importante que haya comentarios que nos puedan dejar en Facebook, en Instagram, en cualquiera de las plataformas en donde nos vean y que de alguna otra forma podamos tener algún Interactuar. tipo de De comunicación, interacción. claro, de interacción, que permita que también nosotros podamos a lo mejor saber si esto que les estamos diciendo les sirve de algo. Claro, si les gustó el tema, si les interesa, si quisieran saber de otro tema, Claro. también pónganlo a lo mejor y podemos organizar, armar algún tema, complaciendo algunas de las inquietudes que tengan todos ustedes y que nos compartan. Y sobre todo que no se pierdan los tips también, que en unos días salen los tips de este tema, personas altamente sensibles. Y Muy muy bien, bien, bueno, nos vemos entonces la siguiente semana. Saludos. saludos.